Misión Cristiana Hijos de Luz presenta la palabra que da vida a la Biblia. Y como es todos los jueves, estamos desarrollando pues un estudio de la palabra de Dios. Y pues el jueves anterior iniciamos la primera carta a los Corintios. Ya leímos los primeros 3 versículos, ya dimos la introducción a lo que es la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios. Y pues hoy le vamos a dar la continuidad, pero no sin antes, pues vamos a darle la bienvenida a los que nos visitan. Dice que nos visita Alba Lisset Cartagena. ¿Dónde está Alba? Bienvenida, hermana. ¿Cuándo le dan una ofrenda de palmas a Dios por la vida de nuestra hermana Alba Lisset? También nos visita Raúl Antonio Alarcón. Que sea bienvenido, los visita por primera vez. Y pues esperamos de que sigan asistiendo a este lugar, porque las puertas de este lugar están abiertas para cada uno de ustedes. Así que, pues, como les decía, vamos a leer la primera carta a los Corintios, el capítulo 1, y leeremos desde el versículo 4 hasta el versículo 9. Cuando oremos vamos a incluir algunas peticiones que se nos han hecho llegar, pero ahorita vamos a leer la palabra de Dios, primera carta a los Corintios, capítulo 1, y leeremos desde el versículo 4. Dice la palabra de Dios, la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Vamos a orar, hermanos, y en esta oración vamos a incluir pues la vida de nuestra hermana Claudia Hueso, que a ella le van a retirar el yeso el día de mañana, así que vamos a orar para que todo salga bien. También vamos a incluir pues la vida de Alba Lisset Cartagena. Ella pide oración por el hogar, por su familia. Así que les vamos a incluir en esta oración a nuestros hermanos. Padre que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, en esta noche, Señor, damos la gloria, damos la honra. Te hemos alabado, hemos bendecido tu nombre, porque solamente tú mereces toda gloria y toda alabanza. Y asimismo también pedimos de que tú hoy nos hables, de que tu palabra sea enviada a cada uno de los que estamos aquí, a cada uno de nuestros corazones. Señor glorioso, que tú llegues a los pensamientos de mis hermanos, mis hermanas, de los amigos, de todos los que escucharán este mensaje, Señor, a través de la radio, a través de todas las plataformas que llegará este mensaje, Señor, que tu palabra llegue, que esta palabra nos edifique, que nos llene, que nos fortalezca, que nos des consuelo también, Dios, pero sobre todo que podamos creer a tu palabra, y todos aquellos que aún no te han confesado como su Salvador, también hoy puedan hacerlo a través de este mensaje, de esta palabra. Y también, Señor, incluimos todas las peticiones que hay de la iglesia, de los hermanos y las hermanas que están rogando, Dios, por una respuesta, por un milagro. Incluimos, Señor, a nuestra hermana Claudia Hueso, que mañana le van a retirar lo que es el yeso en su pierna, Dios, y pedimos de que todo salga bien, de que ese hueso esté restablecido, de que su rodilla esté bien, Señor glorioso, de que todo su cuerpo, todo esté muy bien, Señor, en un buen estado, Dios, que haya surtido efecto ese proceso, Dios, para que ella pues pueda volver a caminar sin ningún problema, Dios, y que tenga todas las facultades, Dios, físicamente, Dios glorioso. Pedimos de que tú obres en su vida. También incluimos la familia de nuestra hermana Alba Lisset Cartagena. Señor glorioso, pedimos por esta familia,
para que tú, Dios, obres en ellos, Señor. Señor, tú conoces las necesidades que hay en esta familia. Señor, tú sabes en los tiempos que han pasado y los que están viviendo, Dios glorioso. Tú conoces los corazones de ellos y conoces sus pensamientos, Señor, y sabes de que hay una gran necesidad en esta familia, Dios, por lo cual pedimos para que tú cubras, Señor, toda necesidad que hay en esa casa, en esa familia, Dios. Pedimos por ella, Dios, pedimos por por toda su familia, Dios, por todos los que conforman esta familia, Padre, que tú puedas llegar a sus corazones, Dios, que, Señor, ellos puedan ser alcanzados por tu misericordia, y si hay necesidad económica, Señor, que tú vayas a suplir toda necesidad, Señor. Añade bendición, añade trabajo, Dios, abre puertas, abre caminos donde no los hay, Señor. Allí tú tienes el poder para obrar un milagro, Dios. También si están padeciendo de cualquier enfermedad, de lo que sea, Dios, que seas tú quien les sanes, que los libertes. En el nombre poderoso de Jesús los incluimos, Señor, y te damos la gloria. Quédate con nosotros y háblanos hoy, Dios. Amén. Puedes tomar su asiento, hermanos. Bien, el jueves anterior, como le decía, ya hicimos lo que es una introducción a la primera carta a los Corintios. Ya explicamos cómo inicia, explicamos cómo fue el proceso de la redacción de esta carta. Ya explicamos que corresponde pues a las cartas paulinas, así se llaman, porque el autor de estas cartas es el apóstol Pablo. Entonces, por eso se llaman cartas paulinas, que son 7 las originales, pero también se le agregan otras 6 de que también se le atribuyen a él. Pero se ha hecho el estudio de que han sido sus discípulos quienes terminaron esa redacción de esas cartas, pero las 13 se le atribuyen al apóstol Pablo. Y la primera carta a los Corintios es una de esas cartas auténticas de Pablo. Ya hicimos esa introducción, explicamos hacia quiénes va dirigido. Ya dijimos que va dirigida a la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto. Esa ciudad pues estaba en un apogeo económico, había mucha abundancia económica en esa ciudad, y también pues por esa misma abundancia habían personas de otros lugares que pasaban por allí, y de manera que se había convertido esa zona, ese lugar, pues donde se desarrollaban muchas cosas de pecados. Allí se desarrollaba la fornicación, las orgías, había prostitución, había homosexualismo, habían muchas cosas tremendas en ese lugar. Y en medio de ese lugar, allí estaba una iglesia, la que Pablo había fundado. Esta iglesia pues fue fundada alrededor de los años 55 después de Cristo. Y en ese mismo tiempo también fue que Pablo, cuando estaba en Éfeso, en su segundo viaje, cuando estaba en Éfeso, desde allí les escribió esta carta. Pero había una iglesia en Corinto, y de alguna manera ellos habían sido influenciados por lo que pasaba allí en esa ciudad. En esa ciudad, como le digo, pues había mucha contaminación del pecado, y de alguna manera la iglesia también se había contaminado con esas prácticas. Y más adelante en las cartas de Corintios vamos a ver de que Pablo habla y toca temas sobre eso, toca temas sobre el incesto, sobre la fornicación, y cómo se debe tratar esas cosas, esos asuntos en la iglesia. ¿Por qué lo trata Pablo? Porque la iglesia se había contaminado con eso. Habían pleitos de propiedades y habían muchas cosas en esta iglesia. Y por ello es que Pablo les escribe para ordenar todas esas cosas, para poner orden en la iglesia de ese momento de Corinto. Entonces, por eso se desarrolló esta carta. Y ya dimos esa introducción. Le estoy haciendo un pequeño resumen de lo que es. Y lo que me faltó decir el jueves anterior, cuál es ese tema principal de esta primera carta a los Corintios. Fíjense que como estas cartas, la primera y la segunda carta a los Corintios, tocan muchos temas, diversos temas. Y usted lo puede ver ahí en la Biblia, tiene títulos. Cada capítulo va teniendo títulos que va tocando un tema. Y esos temas de que está hablando allí
son temas de los que los corintios le han preguntado a él en otras cartas. Esas cartas no las tenemos en la Biblia, pero sí se sabe de que la iglesia le mandó una carta a Pablo. Y Pablo, en respuesta a esas preguntas que le habían hecho, entonces les escribió esta carta que tenemos acá, la primera y la segunda carta a los corintios, que ya dijimos que en realidad son 5 cartas. Hay 2 cartas en la primera y hay otras 3 en la segunda carta a los corintios. Eso ya lo explicamos. Entonces Pablo les va a responder sobre esas preguntas que le hace la iglesia. Entonces no hay un tema así específico en toda la primera carta a los corintios, algo así puntual que uno diga está tratando este único tema. No, se tocan muchos temas. De manera que se ha concluido de que, digamos que la idea general, podríamos decir, es que Pablo da instrucciones prácticas o consejos prácticos de la vida cristiana, de cómo se debe comportar la iglesia, de poner ese orden en una iglesia, cómo se debe de manejar las cosas en la iglesia, cómo se deben tratar los asuntos de las ceremonias, por ejemplo, de cómo desarrollar lo que son los dones espirituales, de cómo se deben tratar los temas del pecado y cómo se deben tratar muchos temas. Entonces va dando muchos casos, presenta muchos temas. Entonces se resume todo, se generaliza todo en decir que Pablo da consejos prácticos para la iglesia, de cómo manejarse en la vida cristiana, cómo debe de actuar, cómo debe de haber un orden en la iglesia. ¿Y por qué Pablo da esos consejos para poner orden? Porque en la iglesia de Corinto, pues lógicamente había desorden. Por eso es que él va a decir y va a poner orden. Uno de los temas en los que trata mayormente Pablo y en el cual había desorden en la iglesia de Corinto, era este tema que hoy hemos leído. Aquí en estos versículos del 4 hasta el 9, si usted ve el título allí, dice acción de gracias por dones espirituales. Y eso es lo que vamos a tratar hoy. Gracias, las gracias a Dios por los dones espirituales. Ese es el tema de hoy. Y este tema, este primer punto, ahorita en estos versículos Pablo solo va a hacer como una introducción a ese tema, que luego más adelante lo va a tratar ya más a detalle, y él va a explicar cómo se deben desarrollar estos dones espirituales, cómo debe ser el hablar en otras lenguas, cómo debe ser el don de la interpretación de lenguas y cómo se deben desarrollar estos dones. Y se explican que son 9 dones y se han clasificado en 3 grupos, y todo eso lo explica Pablo, en qué consisten estos dones. Más adelante lo va a detallar y cómo debe de desarrollarse en la iglesia. Pero acá, desde el versículo 4 al 9, solo está haciendo una introducción que la va a tratar más adelante. Entonces dice acción de gracias por los dones que Dios les ha dado a esta iglesia de Corinto. Dice el versículo 4, siempre doy gracias a Dios por ustedes. Estaba leyendo la NBI, estamos en la Reina Valera. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, dice, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia, dice, por la gracia de Dios que les fue dada a ellos, dice. Él da gracias por la gracia, ya tomándolo del punto de vista de lo que Cristo ha hecho, de los méritos de Cristo, de ese regalo, de ese don inmerecido que Cristo ha hecho por toda la iglesia. Entonces él está alabando a Dios y dándole gracias a Dios por la gran bendición que le dio a esta iglesia de Corinto, porque después le dice el versículo 5, porque en todas las cosas, dice, fuisteis enriquecidos en él. Y después va a tocar este tema de los dones espirituales. Entonces la iglesia de Corinto tenía la característica que era muy bendecida por Dios, y en todos los aspectos.
En un aspecto económico era bendecida porque ya le expliqué, ¿ve? Que habían puertos, o sea, había un auge económico allí. Eran enriquecidos en ese aspecto. Pero también eran enriquecidos hablando ya de un tema espiritual. ¿Y cómo se medía esa riqueza espiritual? ¿Cómo la está midiendo aquí Pablo? Por los dones del Espíritu Santo que se desarrollaban allí en esta iglesia. Entonces habían sido enriquecidos, dice, de mucha manera en todas las cosas, especialmente en los dones espirituales. Habían muchos dones. ¿Y qué pasa cuando hay mucha abundancia? ¿Qué pasa cuando alguien tiene muchas cosas? Si no sabe manejar lo mucho que tiene, entonces va a llevar las cosas de una forma desordenada. Eso es lo que pasaba en la iglesia de Corinto. Eran tan bendecidos por Dios en dones espirituales, o sea que habían muchas personas que hablaban en otras lenguas, habían muchas personas que profetizaban, habían muchas personas que interpretaban las lenguas, habían muchas personas que tenían el don de ciencia, el de sabiduría. Habían muchos dones allí, habían muchas personas, habían sido enriquecidos de una manera tremenda esta iglesia de Corinto. Y como habían muchos dones, entonces lo que pasaba era que había un solo desorden en esta iglesia. O sea que había un culto donde empezaba a hablar alguien en otras lenguas y después otro allá estaba profetizando. Más atrás había otro que estaba interpretando, había otro que estaba hablando en otras lenguas. Entonces, de manera que había un desorden por la abundancia de dones que había allí. Pero vea que Pablo está diciendo que él da gracia por eso, dice. Doy gracias a Dios por esa riqueza de dones que Dios les ha dado, que la gracia que les ha sido dada, porque esos dones fueron dados por Dios, pero por gracia, por la gracia, como se explica en los dones espirituales, que es el Espíritu Santo. Dice que todos los dones, y allí explica cuáles son, pero dice todos los dones son dados, dice, por el mismo Espíritu, como Él quiere, dice, como el Espíritu quiere. Eso no es de que alguien se lo ganó, que alguien o que alguien quería. Alguien dice, no, es que yo quiero el don de, por ejemplo, el don de fe. Yo quiero ese don de operación de milagros, y porque uno lo quiere alcanzar. No, esos dones son repartidos a la iglesia por el Espíritu Santo y lo hace como Él quiere. Lo hace como Él quiere. Quizás nosotros empezaríamos a juzgar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque diríamos, bueno, ¿cómo es posible que a este hermano, a esta hermana, si sabemos, le conocemos ciertos errores, y cómo es que es bien usada por Dios? ¿Cómo es que este hermano es bien usado por Dios? ¿Cómo es que es tan bendecido en esa área? Si nosotros sabemos de que a veces no viene al culto, si sabemos que, y empezamos a juzgar. Pero ese don se le fue dado a ese hermano, a esa hermana, por gracia. No se lo ganó. Ese hermano, esa hermana no ha hecho nada para merecer eso, sino que es un regalo de Dios. Todo el que tiene un don del Espíritu Santo lo ha recibido por la gracia de Dios. Por la gracia. Qué grande es la gracia de Dios, hermano. Es maravillosa la gracia, porque rompe todo esquema, lo rompe todo. Porque los que son inmerecedores, a esos el Espíritu Santo les da. A los que no quieren el hablar, a esos Dios usa para que hablen. Así es la gracia de Dios y así obra. Y en esta iglesia de Corinto habían muchos dones, muchos. Y por haber muchos dones, se había convertido aquello en un desorden. Entonces Pablo va a ordenarlos. Pero ahorita solo está haciendo, o está tocando este tema. Está diciéndoles, más adelante vamos a tocar este tema, pero ahorita lo que él está diciendo es, le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios por el problema que está pasando, les está diciendo. Le doy gracias a Dios que haya eso. Y él va a explicar por qué le da esa gracia.
gracias a Dios, dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en Cristo. En toda palabra. Cuando dicen toda palabra, lógicamente está haciendo referencia a los dones de palabra, así se le llama, o dones de inspiración, que son tres. En el grupo de los dones del Espíritu Santo, hay un grupo que son los dones de inspiración o los dones de palabra, que son el hablar en otras lenguas, la interpretación de lenguas y el don de profecía. Entonces, esos tres dones son los dones de palabra. Entonces, aquí está diciendo claramente de que la iglesia de Corinto fue enriquecida en esos tres dones. Los dones de palabra fueron muy enriquecidos. Habían intérpretes, habían profecías, se hablaba en otras lenguas. Era maravilloso eso. Y también dice, en toda ciencia. Hay otros dones, otro grupo de dones que lo conforma el don de ciencia, la palabra de sabiduría, el don de sabiduría y el discernimiento de espíritus, o el discernimiento de espíritu. Entonces, esos dones eran esa ciencia que Dios le había repartido a esta iglesia. Y también dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, le dice. O sea, les está diciendo, estos dones, todo lo que ustedes han recibido, ha sido por la gracia del Señor. Y estos dones que se manifiestan en la iglesia, lo que vienen a hacer es a confirmar el testimonio de Cristo. ¿A qué se refiere eso? Que confirma el testimonio de Cristo. Bien, vamos a hacer ese análisis así rápidamente. ¿Cómo es esto de que se está confirmando el testimonio de Cristo? ¿Cuál es ese testimonio de Cristo? Es todo el plan de salvación, es el plan redentor. Y ese plan de Dios fue un proceso, lleva ciertas etapas. El testimonio de Cristo, o pues ese plan de salvación, el plan de redención de parte de Dios. Bien, ¿cómo inicia esto? Dice la palabra de Dios de que era necesario de que Cristo viniera a padecer por cada uno de nosotros. Entonces, lo primero del plan de salvación, de este plan de redención, inicia con la encarnación de Cristo Jesús. ¿Por qué inicia allí? Bueno, en la Biblia también menciona de que desde antes de la fundación del mundo ya estábamos nosotros en el corazón de Dios. Ya estaba todo el plan diseñado desde antes de la fundación de todo el mundo, de todo el universo. Pero ya a materializarse todo este plan, se materializa con la encarnación de Cristo. ¿Por qué era necesario de que Cristo se encarnara? ¿Por qué? Y eso ya lo tocamos en otro tema. Y era necesaria la encarnación en primer lugar porque Cristo era Dios. Y si Él era Dios, o sea, de antes de que Él se encarnara, quiere decir de que siendo Dios, Él no podía morir. Dios no puede morir, no lo puede gobernar la muerte, siendo Dios. Entonces, para poder morir por nosotros, por nuestros pecados, lógicamente tenía que encarnarse en un cuerpo humano. Era necesario. Allí inicia, en la encarnación. Era necesario también para cumplir el pacto davídico, porque del linaje de David iba a llegar el Mesías, y así fue. Así se cumplió también. Y que iba a ser ese reinado eterno, perpetuo. Ese reinado está en Cristo Jesús. Entonces era necesario que se encarnara. Entonces, en el plan de salvación, como por la ley no podríamos nosotros alcanzar la salvación, era necesario que Dios enviara a su único Hijo. De tal manera nos amó Dios, que envió a su único Hijo, a su unigénito Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces Dios envió a su único Hijo. ¿A qué? A encarnarse. Y dice
Vimos su gloria, gloria como la del unigénito en el Evangelio de Juan. El verbo se hizo carne, dice. Que el verbo que es la palabra o es el Señor Jesucristo, el Logos, se encarnó, vino a ser hombre. Dios dejó su gloria, el Señor Jesucristo dejó su gloria y vino a ser un hombre, se encarnó, vino a nacer en esta tierra, nació de una mujer virgen, nació en Belén, y todo eso ya se había profetizado que así iba a pasar. Entonces, primer paso del plan de redención, la encarnación. ¿Para qué? Para que Jesús pudiera pasar la muerte. Luego, si en ese plan ocurre lo que es la muerte del Señor Jesucristo. La muerte del Señor Jesús era necesaria. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es ese Cordero. Es el Cordero de Dios para expiar todos los pecados de todos los que hemos creído en su nombre. Cuando Cristo murió y por su sangre, por ese sacrificio que hizo, es lo único que puede satisfacer la demanda de Dios. Y a través de la gracia de que nosotros creemos en que Cristo murió por mis pecados, a través de eso es que yo alcanzo, y usted también alcanza la salvación, que alcanza el perdón de los pecados, a través de la muerte del Señor Jesucristo. Entonces el segundo paso fue la muerte y una muerte de cruz. Pero no termina allí. También era necesario de que el Señor Jesucristo resucitara. Porque si Cristo no resucitaba, entonces no se creería también de que un día nosotros también vamos a resucitar. ¿De qué estoy hablando de esto? La resurrección de los muertos. Ese es un tema que va a pasar en el día del rapto. Dice allí, dice la palabra de Dios, que cuando Cristo cuando venga nuevamente, va a venir Él, que los que han muerto en Cristo, que ya hayan fallecido, dice que resucitarán primero, dice. O sea que va a haber una resurrección, de aquellos que han muerto en Cristo. Y dice después, y los que estemos vivos, dice, los que hayamos quedado, seremos transformados. O sea que seremos glorificados juntamente con los que han resucitado. Entonces, este cuerpo va a quedar nulo y se nos dará un cuerpo de gloria, un cuerpo glorificado. Entonces, para que se cumpliera, para que creamos también que habrá resurrección, entonces Jesús también tenía que resucitar. Y así se cumplió. Esa es la otra fase, que Jesús resucitó al tercer día. La muerte no lo pudo contener. Entonces Jesús resucitó y está vivo. Esa es una verdad, que Él no está muerto, Él está vivo. Entonces era necesario la resurrección. Sin resurrección no habría salvación, no la habría. Era necesario de que ocurriera la resurrección. Pero ¿qué más? No solo queda hasta allí. La palabra de Dios ya en los Hechos dice de que luego de que Jesús había resucitado, estuvo con los discípulos, estuvo un tiempo. Y dice de que después los discípulos vieron que Jesús, Él iba ascendiendo al cielo. A eso se le llama la ascensión de Cristo. La ascensión, o sea que Jesús fue llevado al tercer cielo, a donde está Dios el Padre. Él fue ascendido, tenía que ser llevado. ¿Y por qué era necesario eso? ¿Para qué el Señor Jesús iba a ascender? ¿Para qué? Como lo dice la palabra de Dios, de que el Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros. O sea que Cristo está allá sentado a la par de Dios, está a su diestra y está intercediendo por usted y por mí. El Señor Jesús está allá a la par del Padre y le habla de usted. Mira a mi hermana o a mi hija, mira a fulana, a fulano, es tu hijo, a veces es débil,
pero es tu hijo. Y el Señor Jesús habla con su Padre, le dice: a través de mi sacrificio, la obra que yo hice, perdona a mi hijo, perdona a tu hija, perdónala. Y allá está el Señor Jesús intercediendo por cada uno de nosotros. Si no pasara eso, entonces no pudiéramos alcanzar la salvación, pero allá está el Señor Jesús. O sea, era necesario también que Jesús ascendiera. ¿Y por qué otra razón que era necesario que ascendiera? Porque el mismo Jesús lo dijo. Dice: si yo no voy al Padre, dijo él, no les enviaría ¿a quién? Al Espíritu Santo, al Consolador, les dice. Es necesario que yo vaya, que vaya a prepararles morada, dijo el Señor. Entonces era necesario que Jesús ascendiera ya. ¿Para qué? Para prepararnos morada y también para enviar al Espíritu Santo. Era necesario que Él ascendiera. Allí va el plan de salvación. Va en esas etapas o esas fases, vamos a decirlo así. Pero no termina allí todo. ¿Cómo se confirma este plan de salvación? ¿Cómo es confirmado ese testimonio de Jesucristo? Bien, como ya Cristo está a la diestra del Padre, y hay otra etapa que no es muy conocida, que se le llama la cesión, es decir, de que Dios le cede el trono como el juez justo y verdadero a Cristo Jesús. Ese tema no es muy conocido, pero ocurre después de la ascensión, la cesión. Y luego el Señor Jesús envía al Espíritu Santo, envía al Consolador. ¿Cómo se manifestó? ¿Cómo se manifestó que esa realidad del Espíritu Santo? Dice Hechos, en el día de Pentecostés, dice que habían 120 personas en un aposento alto, y que allí de repente, que estaban todos sentados, dice, estaban unánimes allí, y de repente le fueron repartidas, dice, lenguas de fuego, dice. Empezaron a hablar en otras lenguas. Es decir, de que en ese momento el Espíritu Santo llegó a la tierra, a la iglesia. Fueron llenos del Espíritu Santo de Dios, fue enviado el Consolador. ¿Y cómo es una evidencia externa? ¿Sí? Una evidencia clara que se puede ver y se puede escuchar de que alguien tiene ese bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, a través de los dones del Espíritu Santo, a través de que esa persona recibe esas lenguas, que recibe los dones del Espíritu Santo, los 9 que hay. Lo recibe, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. De manera que el ciclo se completa o se evidencia claramente y se termina de confirmar en los dones del Espíritu Santo. Si no hubieran dones, hermanos, no creeríamos que Jesús mandó al Espíritu Santo. Si no hubieran dones. Por eso dice acá, dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, mencionando los dones, en toda ciencia. Y dice: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado, dice, en vosotros, en la iglesia. ¿De qué manera fue confirmado? Por los dones del Espíritu Santo. Los dones tienen una importancia muy grande en la iglesia, hermano. Porque ahí se termina ese ciclo. Ahí se confirma de que está el Espíritu Santo. Se confirma, es una evidencia que todos la podemos ver, que se ve la operación de milagros, que alguien puede sanar, o Dios sana a alguien de una enfermedad tremenda. Eso es una operación de milagros, de sanidades. El don de fe y todos esos dones vienen a confirmar todo el plan de salvación del Señor Jesús. Todo. Entonces, cada paso que les he mencionado, hermanos, todo es parte del plan de salvación. Entonces, para confirmar de que alguien, o que una iglesia, mejor dicho, pues forma parte de esta salvación, es que en esa iglesia, en esa congregación, se manifiesta el Espíritu Santo. Hay dones. Y eso es lo que pasaba en esta iglesia de Corinto. Habían muchos dones, muchos.
Y por eso Pablo está dando gracias, porque tienen muchos dones. De esa manera se ha confirmado el testimonio de Jesucristo. Esto es maravilloso. Es maravilloso porque si no pasara eso, nada de lo otro anterior se cumpliría o tendría esa validez. Tenía que cumplirse todo a cabalidad. Todo es importante. La encarnación, la muerte, la resurrección, la ascensión, la ascensión, el enviar al Espíritu Santo y confirmar a través de los dones del Espíritu Santo. Es un ciclo, es una fase y que se debe de cumplir. Entonces, y así fue, todo se cumplió. Entonces, en ellos, dice, en esta iglesia que tenían muchos dones, se ha confirmado. Y se confirma también aquí. ¿A través de qué? A través de los dones del Espíritu Santo. Si hay una congregación, nos podemos preguntar eso. Si una congregación y no se ven los dones del Espíritu Santo, algo está pasando en ese lugar. Porque de esa manera es como se confirma. No hay otra forma. Solo a través de los dones del Espíritu Santo. Solo allí se confirma. Dice el versículo 7, de tal manera, dice, que nada os falta, dice, en ningún don, dice. O sea, había de todos los dones ahí. Todos los dones de Dios. Todos estaban ahí. De todo había. Debemos orar, hermanos, para que en esta iglesia haya también esa abundancia de dones. Que Dios, en su gracia, en su misericordia, pueda usar a hombres y a mujeres en estos dones. Que puedan ser llenos del Espíritu Santo, de que pueda haber profecía, que pueda haber dones de sanidades, que pueda haber don de ciencia, de sabiduría, la interpretación de lengua, todo. Que todos los dones se manifiesten acá, porque allí es como se manifiesta ese poder del Espíritu Santo, con los dones. Entonces, esta iglesia nada les faltó, dice, ningún don, dice. Y dice, esperando la manifestación, dice, de nuestro Señor Jesucristo. Ya ocurrió la manifestación del Espíritu Santo, pero les está diciendo, también se cumplirá la manifestación de Jesucristo. ¿Cómo ocurrirá esa manifestación de Cristo? Cuando Él venga de nuevo por su iglesia, se va a manifestar nuevamente el Señor Jesús, porque le veremos tal como Él es, le veremos cara a cara. Dice que cuando el Señor Jesús venga en las nubes, que nosotros también iremos juntamente con Él. Nos vamos a encontrar con Jesús en las nubes. Los que han muerto en Cristo resucitarán primero y los que estén vivos serán transformados. Eso será en un instante. Y vamos a juntarnos con Cristo. Nos vamos a juntar allá en las nubes, en ese rapto de la iglesia, en ese día de Cristo. Eso es maravilloso. Entonces allí se terminará de confirmar el testimonio o la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 8 dice, el cual también os confirmará hasta el fin de los tiempos. Será el mismo Señor Jesús que seguirá confirmando, nos seguirá confirmando a cada uno de nosotros. ¿Y cómo se desarrolla esa confirmación? De que aquí se está hablando de que un día Cristo se reveló a nuestra vida, que un día Cristo nos llamó, que un día Cristo llegó a nuestra vida y que nos arrepentimos de nuestros pecados y que confesamos al Señor Jesús como nuestro Salvador. Y en ese momento el Señor Jesús va a escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Entraremos en el plan de salvación del Señor Jesús y nos seguirá confirmando todo el tiempo hasta que Cristo venga otra vez. Hasta que el Señor Jesús vuelva otra vez, el Señor Jesús seguirá confirmando quiénes son su iglesia, quiénes forman parte del pueblo de Dios, quiénes van a ser salvos por la gracia, porque por eso es que alcanzamos la salvación, no por las obras, no por los méritos nuestros, sino por los méritos de Cristo, por ese regalo
que el Señor Jesús entrega, que es la gracia. Y fíjense que el problema de esta iglesia de Corinto se debía, como ya les dije, a esa abundancia que había de dones. ¿Por qué fue dada esa abundancia a ellos? Ya les dije que fue dada por gracia, porque así se dan los dones del Espíritu. Entonces esta iglesia era enriquecida por la gracia de Dios. ¿Y qué pasa cuando una persona no valora esa gracia? Esa gracia que el Señor le ha dado. ¿Qué pasa cuando no se tiene o se tiene en poco esa salvación tan grande, como lo dice la Biblia? Que no la debemos de tener en poco, una salvación tan grande. O sea, diciendo, tenemos que valorar esa gracia que nos ha dado Dios. Hay que valorarla. ¿Cómo es que no se valora la gracia? Es este caso en específico de la iglesia de Corinto. A ellos se les dio mucha gracia. Y por esa gracia y que ellos recibían de Dios, de alguna manera ellos habían suavizado la doctrina. Ellos habían suavizado muchos temas, de manera que no reprendían al que estaba en pecado. No lo reprendían. Si ocurría, allí se van a tocar temas, ya le he mencionado, de incesto, se va a tocar este tema. Y la iglesia no había dicho nada sobre eso. No había hecho nada sobre ese tema, sobre las fornicaciones. La iglesia no actuaba. Para ello les escribe Pablo para que actuaran, para que se ordenaran. Pero ¿por qué no actuaban? Porque había ocurrido en ellos que no valoraban totalmente esa gracia que Dios les había dado, sino que ese mismo hecho hacía de que ellos pues abundaran en el pecado. Y eso lo explica después Pablo, porque esta carta es escrita antes de la carta a los romanos. La carta a los romanos se escribe después. Y en la carta a los romanos, casi todo, el tema general de esa carta es la justificación por medio de la fe. Ese es el tema principal, o sea, la salvación por la fe, por la gracia, no por la ley. Y en el capítulo 6, él hace una pregunta, porque él ya explicó en los primeros capítulos acerca de la ley y explicó acerca de la condición del hombre que está lejos de Dios, que no hay justo ni aun uno. Todo eso lo explica en los primeros capítulos. Y llega al capítulo 6, después de explicar todo en qué consiste la gracia, en qué consiste esa justificación, hace una pregunta en el capítulo 6 y dice, ¿qué pues diremos? Dice él. ¿Perseveraremos en el pecado para que sobreabunde la gracia? Dice, o para que la gracia abunde. Hace una pregunta Pablo. ¿Qué les está diciendo? Bueno, solo por el hecho de tener la gracia de Dios, de que sus pecados van a ser perdonados, se va a tomar la licencia para seguir pecando. Eso es lo que dice. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, dice. Y él dice, de ninguna manera. De ninguna manera, dice. O sea, quiere decir que si alguien sigue en su pecado después de haber sido perdonado por el Señor, pero él sigue en su pecado, esa persona lo que está haciendo es no valorando el regalo o la gracia que Dios le ha otorgado. Para que me entienda, voy a ponerle un ejemplo así, hermano, porque para entenderlo un poco mejor, lo que le estoy diciendo. Pongamos el caso de que, uno de sus hijos está cumpliendo años. Uno de sus hijos está pequeño y está cumpliendo años. Y viene ese niño o esa niña, quizás es un niño mal portado, es una niña mal portada, pero ese niño y esa niña está cumpliendo años. Entonces usted como padre y que le ama, aunque sea un niño y una niña mal portada, usted le da un regalo. Entonces usted le da el regalo, digamos que es un niño, usted le da un carrito, y bien bonito el carro, ahí el carrito a ese niño. Y si es una niña, usted le regala una muñeca a la niña. Usted, porque ha sido bueno, ese niño y esa niña
no se han ganado ese regalo porque son mal portados, son mal portadas, no se lo han ganado. Pero usted, porque los ama, se lo regaló, le dio el carrito al niño, le dio la muñeca a la niña. ¿Qué pasa? Vale. El mismo día que usted le dio el regalo al niño, viene el niño y le empieza a quitar las llantas al carrito y lo destruyó el carrito. Si le dio un muñeco, le quitó los brazos y todo, lo arruinó. Al momento que usted le dio el regalo allá, al momento fue a jugar y ya lo traía y venía llorando diciendo de que el carrito se le arruinó. Y si es la niña que le dio la muñequita y de repente la cabeza ya se perdió, la cabeza de la muñeca, ya solo trae la parte del cuerpo ya sin cabeza, ¿ve? Y viene llorando la niña diciendo, se arruinó. Pero ¿sabe lo que dicen los niños? Dicen, el juguete se arruinó. No dicen, yo lo arruiné. No dicen eso, sino que dicen, el carrito, la muñeca se arruinó. Llegan llorando ahí y el padre viene y le dice, si te lo acabo de comprar, le dice, si te lo acabo de dar y ya lo arruinaste, y te lo acabo de entregar. ¿Qué es lo que pasó ahí? Ese niño no valoró el regalo que su padre le dio y no lo merecía. Ese niño, esa niña no lo merecía el regalo, no lo merecía porque se porta mal. Pero aún así no valoró el regalo que sus padres le dieron y lo arruinaron. Y lo peor de todo es que no reconocieron de que ellos habían sido los que lo arruinaron, sino que dijeron, se arruinó, él solo se arruinó. ¿Por qué le doy este ejemplo, hermano? Porque de esa misma manera es que cuando Dios nos ha perdonado a nosotros, nos ha dado su gracia, pero al pasar de un tiempo, no valoramos esa gracia que Dios nos ha dado y volvemos a lo mismo, y volvemos a pecar. Y cuando se ha cometido el error, no lo reconocemos. No reconocemos que le hemos fallado. Y viene allí el Señor, Dios, que es todo amor, de alguna manera nos va a corregir y nos va a traer de nuevo. Y venimos y nos arrepentimos otra vez del fallo que hicimos. Entonces la gracia, como bien lo dicen muchas alabanzas, dice que es un don inmerecido. O sea que es un regalo. La gracia es un regalo que Dios nos da a nosotros, aun que no lo merecemos. Nosotros no merecemos la salvación, no la merecemos, pero por su gracia el Señor nos da ese regalo, nos da el regalo de la salvación. Ahora está en nosotros si valoramos el regalo que Dios nos ha dado. Si no la tenemos en poco, si la desaprovechamos, si la tenemos como nada. Ahí es donde hace esa pregunta Pablo, allá en los Romanos, que pues diremos, vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, dice. Porque el que está haciendo eso bueno, si dice, de todas maneras Cristo me va a perdonar, ¿verdad? Yo sé que si mañana fallo, Cristo me va a perdonar. Entonces se da la licencia. Se da la licencia de hacer lo que bien le place, ¿verdad? Pero si ese círculo vicioso se repite, quiere decir de que esa persona en realidad no ha nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo, ha nacido para una nueva vida. Ya no puede ser el mismo de antes. Cambia su forma de pensar, su forma de sentir y su forma de actuar. Ahí obra el verdadero arrepentimiento. Entonces, si no valora el regalo de la salvación, el regalo de la gracia, y sigue en ese círculo, es porque no está valorando el regalo de Dios. No lo valora. Pero eso es lo que pasaba en esta iglesia de Corinto. Como eran tan bendecidos por Dios, tantos dones, tanta bendición espiritual, que daban licencias, se daban licencias, se cometían muchos errores. Pero vea que como paradójico,
o contradictorio de que Pablo está diciendo, le doy gracias a Dios por eso, les dice. Le doy gracias a Dios porque han sido enriquecidos por muchos dones. Y Pablo sabe de que por tener mucha riqueza de dones, se dio un desorden en la iglesia, se dio un gran desorden. Pero él le dice, le doy gracias a Dios por eso. ¿Por qué? Porque era una oportunidad para decirle claramente a la iglesia cómo se debían manejar, cómo se debía ordenar todo. Entonces dice Pablo, bueno, este problema es un problema, él lo está viendo como que fuera una bendición para la iglesia. Y está diciendo, doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios que esté pasando esto, dice. Doy gracias a Dios que Dios les ha dado muchos dones y que por eso mismo se estén dando problemas. Le doy gracias a Dios por eso, porque ahora va a venir una oportunidad para que Dios haga una obra en esta iglesia. Ahí se abrió las puertas. Entonces Pablo está viendo un problema como una bendición. ¿Qué nos enseña eso? De que también así debemos verlo nosotros. Todo problema que haya en la iglesia, toda dificultad que haya en la iglesia, en realidad va a ser una oportunidad. Así hay que verlo. Que si algo se está haciendo mal en la iglesia, esa es una oportunidad para mejorar. Así lo está viendo Pablo acá. Es una oportunidad para ordenar todo lo de los dones. Aunque es el problema, es lo que está pasando, pero quiere ordenarlo, quiere trabajarlo. Entonces así debemos tomar también en nuestra propia vida. Si algo está saliendo mal, veámoslo como una oportunidad también. Veámoslo como una oportunidad para cambiar, para ser mejores. Eso que usted no puede dejar, que tanto que le cuesta abandonar esa acción, algo que hace, le cuesta tanto, véalo como una oportunidad para ser mejor cada día. Que esa prueba, eso que le está quitando el sueño, esa prueba le va a servir para que usted esté más cerca de Dios. Para eso le va a servir. No lo vea como que se terminó el mundo y piense, Dios hoy no me va a perdonar. No, sino que siempre acérquese al Señor. Ya lo hemos hablado, que Dios no se olvida de nosotros, no se olvida. Y aunque se haya cometido el pecado más grande, Dios no se olvida de esa persona, no se olvida, la va a buscar, la va a traer nuevamente. Porque esa es la gracia del Señor, que aún nosotros siendo pecadores, aún no mereciéndolo, por cuanto todos pecaron y estábamos destituidos de la gloria de Dios, dice. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados. Y Él es fiel y justo para perdonarnos de todo, toda falta. El Señor Jesús nos la puede perdonar. Y desde ese momento nuestra vida será transformada. Vamos a resucitar a una nueva vida, porque eso es lo que finaliza cuando Pablo explica vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, dice. No saben ustedes, dice después de que el capítulo 6 de Romanos, de que por el bautismo, dice, hace mención del bautismo, dice que fuimos también sepultados, dice. O sea, por el bautismo fuimos sepultados a esa vieja vida, a la manera de vivir, y que resucitamos a una nueva vida, dice. Entonces quiere decir de que no tenemos que tener en poco, debemos valorar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Porque por el bautismo allí se representa de que hemos muerto a esa vida vieja, a los pecados, hemos muerto a eso y hemos resucitado a una nueva vida. Esa nueva vida la da Cristo Jesús. El Señor Jesús da esa nueva vida, esa transformación. Va a cambiar su forma de pensar, ya no va a ver las cosas igual. Va a cambiar su forma de sentir, va a ser conmovido por la presencia de Dios. El Espíritu Santo lo va a traer, lo va a cuidar, le va a sanar de todo. Eso es lo que va a hacer el Señor. Porque el Señor Jesús lo que quiere es salvar la vida del pecador. Lo quiere salvar el Señor Jesús. Y eso ocurre a través de su gracia. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos,
Damos gracias, Señor, por tu palabra. Damos gracias, Señor, por esta bendición que nos das de estudiar la palabra tuya, Dios. Señor, que